Es importante tener en cuenta que el tratamiento de la diabetes pues es un tratamiento que incluye varios aspectos, ¿no? El aspecto del estilo de vida, de la alimentación, la actividad física, otros factores más y los medicamentos. Aquí vamos a puntualizar aspectos de los medicamentos porque es de lo que estamos hablando. Entonces, un medicamento muy popular que seguramente muchos de ustedes utilizan es la metformina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la metformina? ¿Para qué sirve la metformina? La metformina lo que hace es ayuda a que nuestros tejidos se pueda consumir la glucosa de manera más adecuada. Hace que el hígado no produzca tanta glucosa y que el músculo se pueda consumir la glucosa que hay en la sangre. Entonces, si el hígado produce menos glucosa y el músculo se come más la glucosa, entonces el nivel de glucosa en sangre va a mejorar, ¿sí? Tiene otros efectos la metformina además de esos, pero estos son los principales. Ahora, ¿qué puede causar como efecto secundario la metformina? Los efectos secundarios más comunes de la metformina son a nivel del intestino, diarrea sobre todo. Diarrea, náuseas, como inflamación intestinal. Entonces, fíjense bien, para tratar de que esto sea lo menos probable, hay que hacer, por un lado, hay que consumirlo de preferencia no con el estómago vacío, con alimentos o después de alimentos. Y además hay que empezar a tomarlo en dosis bajitas y después de unas semanas irle subiendo la dosis. Si alguno de ustedes a lo mejor empezó a tomar metformina por primera vez y empezó con la dosis máxima, que son 3 pastillitas de 850 miligramos, probablemente llegaron a tener alguna de estas molestias intestinales, ¿sí? Algo muy importante de la metformina es que no causa bajones de glucosa. Es decir, la metformina se asocia a alguna de las complicaciones en diabetes. La metformina no se asocia prácticamente con ninguna de las complicaciones en diabetes. Es decir, la metformina no causa bajones de glucosa. Ese es un aspecto que debemos de tomar en cuenta cuando usamos cualquier medicamento para la diabetes. Saber si ese medicamento tiene la probabilidad de causar bajones de glucosa. La metformina no tiene ese efecto secundario, ¿sí? Y la metformina no se ha asociado a ningún tipo de complicaciones ni de la retina ni del corazón, prácticamente de nada. La metformina podemos decir que ha sido uno de los medicamentos más seguros, que más se han usado en el mundo, de los más accesibles, más económicos, de los más costeables, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la metformina no daña la vista, no daña el riñón, no daña el hígado, porque luego no es raro que algún paciente por ahí comente que no quiere tomar metformina, pues porque ha escuchado que le va a dañar la vista, que le va a dañar a algún tejido. Lo que le va a dañar los tejidos es el descontrol de la glucosa si no se controla. La metformina no causa esto, ¿sí? Siguiente grupo de medicamentos. Se llaman sulfonilureas, pero aquí puse los nombres de los dos probablemente más utilizados en México, que uno es la glibenclamida. Seguramente muchos de ustedes han utilizado o usan glibenclamida o glimepirida, ¿sí? Fíjense bien, estos medicamentos lo que hacen es tratar de hacer que el páncreas produzca más insulina, ¿sí? Entonces estimula un poquito ahí, aprieta el páncreas para que produzca insulina. Y todos sabemos que si el páncreas produce más insulina, pues la insulina va a ayudar a regular los niveles de glucosa, ¿sí? Ahora, efectos adversos. Probablemente el efecto adverso más conocido y el menos deseable es los bajones de glucosa, la hipoglucemia. Las sulfonilureas sí pueden causar bajones de glucosa. Seguramente probablemente a alguno de ustedes le llegó a pasar tomando glibenclamida o glimepirida, que de repente empezaban a sentir temblorosos, que sudaban fríos, con mucha hambre. Pues es porque estos medicamentos pueden causar bajones de glucosa. Entonces, cuando se usen, deben usarse con cuidado, en el sentido de que hay que iniciarlo con dosis bajitas. Si una persona nunca ha tomado glibenclamida y va a tomar glibenclamida y va a empezar a tomarse 4 pastillitas de 5 miligramos al día, hay un riesgo alto de que tenga un bajón de glucosa. Entonces también hay que empezar a tomarla en dosis bajitas, ¿sí? Estos medicamentos no se asocian con complicaciones como tal.
Ha habido cierta polémica en años pasados sobre si podían asociarse algunas complicaciones en diabetes. La verdad es que hasta ahorita la evidencia sugiere que no se asocian a complicaciones como tal, que son seguros, pero que deben usarse con precaución por la hipoglucemia. En algunos lugares se usan muy poco justamente por este riesgo, ¿no? Entonces tal vez son de los medicamentos pues que hay que tener como por ahí en tercera, cuarta línea. Primero hay que usar otros y después estos, ¿no? Luego tenemos el siguiente grupo de medicamentos, que es otro grupo de medicamentos que se llaman glitazonas, pero la única que existe actualmente se llama pioglitazona. La pioglitazona es un medicamento que también hace que los tejidos respondan mejor a la insulina. Ayuda a que el músculo pueda consumir más azúcar, ayuda a que el hígado produzca menos azúcar y también indirectamente puede ayudar a que el páncreas funcione un poquito mejor. Además, este tipo de medicamentos se ha visto que pueden hacer que se reduzca la grasa mala que tenemos en el organismo, ¿sí? Y entonces, este tipo de medicamentos tampoco causan bajones de glucosa. Si alguien toma pioglitazona, no causa bajones de glucosa. Lo que sí puede causar es que suban un poquito de peso, ¿sí? Sobre todo si se usan dosis más o menos altas. La pioglitazona, fíjense bien, su dosis va desde 15 a 45 miligramos al día. Entonces es recomendado que se use la dosis más bajita para evitar que luego puedan subir de peso o luego empiezan con hinchazón de las piernas, de los tobillos, ¿sí? Tampoco se ha asociado con ninguna de las complicaciones, es decir, no se ha asociado que cause alguna complicación. Pero lo que sí sabemos es que este tipo de medicamentos, al causar que se hinchen un poco o que retengan líquidos, no se debe usar en personas que tengan algún problema del corazón, sobre todo insuficiencia cardíaca, ¿sí? Otro grupo de medicamentos son los que se conocen como grupos se conocen como incretinas. Aquí hay varios tipos de incretinas, por decirlo así. Están las incretinas que son en pastillas y están las incretinas que son inyectadas, aunque hay una incretina inyectada que ya se puede tomar en pastillas también. Pero bueno, las que son en pastillas, las clásicas es pues la Januvia, el Trayeta, otro tipo de medicamentos, Vitagliptina, Saxagliptina. Seguramente alguno de ustedes toma Linagliptina o Sitagliptina o alguno de estos. Esos son los que son en pastillas. Estos que son en pastillas son muy seguros. Lo que hacen estos medicamentos es estimular a que el páncreas mejore su función. Ayudan a que el páncreas produzca un poquito más de insulina y produzca un poquito menos de una hormona que eleva la glucosa, que es el glucagón. Entonces, estos medicamentos incretinas que son en pastillas, como sitagliptina, linagliptina, lo que hacen es justamente eso, hacer que el páncreas funcione mejor, ¿sí? Son seguros, no se han asociado a ninguna complicación, ¿sí? No dañan ningún tejido, ¿sí? El otro grupo de incretinas, que son las que son inyectadas, como exenatida, liraglutida, semaglutida, dulaglutida. Hay muchos nuevos medicamentos, ahorita son como los más nuevos, ¿no? Ese tipo de medicamentos también estimulan la función del páncreas, hacen que el páncreas funcione mejor, pero también además regulan el apetito y también se asocian a que la persona pueda bajar de peso. De hecho, por eso también se usan en personas con obesidad. Aunque no tengan diabetes, si tienen obesidad, estos medicamentos se pueden utilizar en este escenario, ¿sí? Hay un medicamento nuevo de estos que antes eran puras inyecciones. Antes era una inyección que había que aplicarse cada 12 horas. Después, una inyección cada 24 horas. Ahora está la inyección que se aplica cada semana. Y de esos que son puras inyecciones, actualmente ya tenemos uno que es en puras pastillas. Son pastillas y tienen los mismos efectos prácticamente. Estos medicamentos que les comento que son incretinas inyectadas, ¿sí?,
sí se han asociado a menor riesgo de algunas complicaciones. Se ha visto que las personas que han utilizado esos medicamentos tienen menos problemas de corazón, por ejemplo, menos infartos, menos problemas de algo que se llama cardiopatía isquémica, que es lo que se conoce como angina de pecho. Entonces, estos medicamentos inyectables no solo ayudan a regular la glucosa, ayudan a que el paciente pueda bajar de peso, regulan el apetito en algunos casos, sino que además también tienen un efecto protector para el corazón, lo cual está súper bien, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Los efectos secundarios, lo más común son las náuseas y vómito, es lo más común. Y una de las desventajas también es que son un poco caros, ¿sí? No causan bajones de glucosa tampoco. En ese sentido son seguros estos medicamentos. Y el último grupo de medicamentos nosotros los conocemos como glucosúricos. El nombre, digamos, médico es inhibidores de SGLT2, pero se conocen como glucosúricos. Es decir, son medicamentos que lo que hacen es favorecer que se tire el azúcar por la orina. Vean, normalmente una persona que no tiene diabetes no tira azúcar por la orina, no tira nada de azúcar por la orina. Si va y se hace un examen general de orina y ahí donde dice glucosa, debe salir negativo. ¿Por qué? ¿Por qué sale negativo? ¿Por qué no tira azúcar por la orina una persona que no tiene diabetes? Porque hay una cosita, por ahí un mecanismo en el riñón que no deja que se tire azúcar en una persona sin diabetes. Pues lo que estos medicamentos hacen es bloquear ese mecanismo. Entonces lo bloquean y lo que favorecen, en pocas palabras, es que se tire azúcar por la orina. Por eso se llaman glucosúricos, o sea, glucosa por la orina, ¿sí? Entonces, estos medicamentos, hay varios, está empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina, hay varios medicamentos, son también de los más nuevos, ¿sí? Han sido así como una revolución en los medicamentos de diabetes. Entonces, hacen de manera general que se tire azúcar por la orina, ¿sí? Pero ese mecanismo que parece tan simple como que tire azúcar por la orina, tiene muchísimas implicaciones, muchísimas implicaciones en la fisiología, en la función de los riñones, del corazón. Se ha visto a través de diferentes estudios de investigación que el uso de estos medicamentos que favorecen tirar el azúcar por la orina puede proteger el corazón de una persona con diabetes. Y no solo eso, sino que también pueden proteger el riñón de una persona con diabetes. Entonces, estos medicamentos ahora sabemos que no solo mejoran el nivel de glucosa, sino que además protegen el corazón y protegen el riñón también, ¿sí? Y además, estos medicamentos, como hacen que se tire azúcar por la orina, de manera indirecta, favorecen que la persona pueda bajar de peso, ¿sí? Entonces, este grupo de medicamentos, digamos que sí favorece que no se presenten complicaciones de corazón y de riñón. Son protectores para esos dos órganos. Y es por eso que este tipo de medicamentos, pues en los últimos años, han sido cada vez más utilizados, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Una persona que toma estos medicamentos puede llegar a presentar infecciones genitales sobre todo. No es muy común, pero puede suceder, ¿sí? Como si fuera un tipo de mal de orina, ¿sí? Ardor, irritación, comezón, asociado al uso de los medicamentos. Es poco frecuente, pero puede suceder, ¿sí? En los adultos mayores, este tipo de medicamentos son muy buenos. Son muy buenos en todas las personas con diabetes, pero en el adulto mayor hay que tener cuidado de que esté consumiendo una cantidad adecuada de líquidos, porque si no consume líquidos de manera suficiente, es más fácil que se pueda deshidratar. Entonces hay que tener cuidado con eso, nada más. Una ingesta adecuada de líquidos. Pero son muy buenos, como les digo, son prácticamente los únicos, es el único tipo de medicamentos que tiene la protección en el corazón, la protección en el riñón.